Hola a todo el mundo, mi nombre es Alberto Martínez y tal vez me recuerden de vídeos anteriores como la cover de Shallow que grabé junto a unos compañeros o el vídeo en el que pruebo 3 Stratocaster con diapasones diferentes, aunque lo más probable es que no me recuerden de nada. No obstante, en este vídeo vengo a traeros la paz. No, ahora en serio, vengo a hablaros de DistroKid. Entonces, lo primero, ¿qué es DistroKid? Pues es un servicio para músicos que coloca tu música en las principales plataformas digitales y servicios de streaming. De esta manera, la gente puede acceder a las canciones y tú cobrar por ello. ¿Por qué mola DistroKid y por qué usar DistroKid? Para que tu música esté disponible en las plataformas digitales y de streaming, tienes que usar algún tipo de servicio. No puedes abrir, por ejemplo, Spotify y subir directamente una canción. Esto no funciona así. Entonces, la gran ventaja que nos ofrece DistroKid es que por un precio fijo y realmente bajo, podremos subir de forma ilimitada nuestras canciones a las principales plataformas. Y esta es básicamente la gran diferencia con otros servicios que te obligan a pagar por cada tema, canción o álbum subido, lo cual es un rollo y hace que uno se eche para atrás a la hora de publicar nuestra música. Además, DistroKid tiene la ventaja de subir tu música mucho más rápido que otros competidores. Tiene un magnífico servicio al cliente, con estadísticas diarias, un montón de opciones y una interface muy sencilla de usar. Bien, ¿a quién va dirigido DistroKid? Pues a músicos independientes, bandas o grupos, DJs, productores, creadores de contenido en YouTube, que graban su propia música en home studios, tal como hago yo, aunque también tienen servicios para sellos discográficos igualmente. ¿Cuánto me costará? Pues te costará solo $19,99, que en euros será más o menos, dependiendo cómo esté el cambio de divisa en ese momento, unos 17,98 céntimos de euro. Por ese precio podrás subir de forma, repito, ilimitada tus canciones o álbumes durante un año. O sea que es como una tarifa plana en la que puedes subir una canción o 50 álbumes. Un verdadero chollo, que lo es más aún con la promoción que te voy a ofrecer ahora mismo. Porque si usas el link que verás en la descripción del vídeo para darte de alta en DistroKid y crearte tu propia cuenta, tendrás un descuento del 7%. ¿Quién da más? ¿Cuánto se queda DistroKid de mis ganancias? Os estaréis preguntando. Pues absolutamente nada, porque el 100% de los royalties o regalías son para ti, el creador del contenido. Así que nada, te recomiendo encarecidamente el darte de alta para que tu música pueda estar disponible en sitios como Spotify, iTunes, Apple Music, Pandora, Amazon, Google Play, Tidal, iHeartRadio, YouTube, Deezer y hasta más de 150 plataformas y servicios de streaming. Otra gran ventaja que encuentro en DistroKid es poder distribuir covers o versiones de forma legal. Esto mola mucho. También te pagarán cuando otros utilicen tu música en YouTube a través de Content ID. ¿Qué es Content ID? Pues YouTube tiene una base de datos con música registrada, entonces cada vez que alguien usa música de otro, al autor le van a pagar. Y si tú marcas esa casilla de Content ID cuando subas tu música, pues va a formar parte de esa base de datos. Otra cosa que está muy bien es que te hacen la marca de verificación de Spotify de forma instantánea. También puedes controlar tu página de Apple Music, puedes incluir créditos de las canciones y letras, y también conseguir un canal de artista oficial en YouTube, y muchas más cosas. A continuación, voy a mostraros cómo es la experiencia de crearos una cuenta y subir un tema a través de DistroKid. Bueno, entonces cuando te haces una cuenta en DistroKid, lo primero que te aparece en la pantalla es esta pantalla de bienvenida y ya si clicas aquí puedes empezar a subir tu música. Nos pide que antes de subir necesita nuestro número de teléfono o domicilio, pero solo en caso de que necesiten contactar con nosotros para pagarnos o alguna cosa importante. Entonces le daremos a añadir esa información y ahí pues introduciremos nuestro teléfono, el nombre de la empresa si lo tienes, nuestro país, ciudad, estado. Aceptamos las condiciones y le damos a continuar. Muy bien, entonces ya tenemos acceso a todas estas opciones. La configuración, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues cambiar nuestro email o contraseña, la información de contacto, la información de la tarjeta de crédito para recibir nuestros pagos, licencias para covers, créditos de las canciones, pues eso, una lista de la gente que te ayudó a hacer tu música o que participó. Puedes crear una base de fans para mandar a tus seguidores links de las canciones. Puedes proteger tu música de lanzamientos que no estén autorizados, gestionar las letras de las canciones, verificar tu perfil de Spotify, gestionar lo de Apple Music o conseguir un canal oficial de YouTube de artista. En esta página te saldrían las ganancias que vas obteniendo de tus temas. Aquí tendrías la opción de hacer un equipo para colaborar con diferentes artistas. Entonces, una vez que ya decidamos subir una canción, clicaríamos aquí y esta es la página que nos sale. Tenemos todas estas casillas para marcar en los sitios en los que nos pueden publicar la canción. Pues ya vemos Spotify, Apple, iTunes, TikTok, Google Play, YouTube Music, Amazon, Pandora, Deezer, Tidal, Napster, iHeartRadio, Claro Música, muchísimas. En este caso, yo decido subir una sola canción como single en vez de un álbum. ¿Ya ha sido lanzada anteriormente? Ponemos que no. Aquí pondríamos el nombre del artista o de la banda. En este caso pongo mi nombre. Nos dice que está disponible para Apple Music y Spotify, que no había ningún artista anterior con ese nombre, lo cual está muy bien para mí. Fecha de lanzamiento, hoy. ¿Que se pueda reservar para iTunes? Pues ahí lo marcas si quieres. Sello discográfico, DistroKid. Y aquí nos deja poner una cover, una foto, una portada para nuestro trabajo. En este caso buscaré una foto de Budapest o lo que sea. Lenguaje en el que está la canción, pues yo lo dejo en inglés porque es instrumental. Género, pues nos deja elegir entre dos. Un género primario y uno secundario. Yo aquí no estaba muy seguro y al final me decidí por poner World, música del mundo, y Holiday, porque como fue un tema que me salió en unas vacaciones, pues así lo puse. No estaba muy seguro, pero te deja elegir entre un montón de ellos. ¿Título de la canción? Pues Budapest. Seleccionamos el archivo, lo buscamos y listo. Songwriter, en este caso la canción es mía, original, si no tendrías que especificar que es de otro artista. ¿Cómo se llama el autor? En este caso es solamente música y pongo mi nombre. ¿Tiene letras explícitas? No, si no lo especificamos. ¿Es un radio edit? No. ¿Es instrumental? Sí, esta canción es instrumental y no contiene letras. Preview Clip Start Time, eso es para cuando estás en iTunes, por ejemplo, y te deja escuchar 10 o 15 segundos de la canción, pues le damos permiso. Y le dejamos que él decida cuál es la parte más interesante de la canción para mostrar. El precio para iTunes. Y entonces aquí nos van a aparecer unas cuantas opciones extra que son de pago en su mayoría, pero si no nos interesa, pues sencillamente no clicamos en ninguna. La primera es gratis y es para que si queremos que incluya nuestra canción en la base de datos de Instagram y Facebook. Luego tenemos la opción del dinero de YouTube del Content ID que os expliqué antes, para que si alguien utiliza nuestra canción en YouTube, automáticamente el algoritmo de YouTube lo detecte y esos ingresos vayan para nosotros. El Store Maximizer es una opción que tiene DistroKid en caso de que salgan nuevas plataformas y él automáticamente nos la incluya sin tener que estar actualizando nada. Luego podemos añadir la opción de Shazam o iPhone Siri, que vale 99 centavos y es para cuando hacemos Shazam, que es una aplicación para el teléfono. Cuando escuchas una canción y no sabes qué canción es, acercas el teléfono y te dirá qué canción es y quién es el compositor. Eso es una opción de pago. Y luego Leave a Legacy, que es dejar un legado por si te mueres, pagas un dinero y entonces tu obra queda protegida para tu familia o para futuras generaciones. Tenemos que clicar aquí estas opciones al final. En este caso busqué una imagen para la portada de Budapest. La seleccionas, la subes, eliges el tamaño y el encuadre y listo. Tan rápido y fácil como esto. Y nos dice, ¿cuándo será lanzado el single? Pues dale más o menos una semana para que tu álbum esté disponible. iTunes y Apple Music normalmente es más rápido. A veces en el mismo día ya sale publicada.
pero no siempre. Y para Spotify, los lanzamientos nuevos más o menos tardan 5 días laborables en publicarse. Y ya está. Así de fácil. Tengo que decir que al día siguiente de subir el tema de Budapest, cuando me desperté tenía un montón de emails conforme ya estaba disponible la canción en un montón de plataformas digitales, entre ellas la música que puedes incluir en las historias de Instagram. Entonces realmente el servicio es muy rápido. Y esto es todo. Recordad suscribiros si aún no lo habéis hecho, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de nuevos vídeos y un like que ayuda mucho para poder seguir creando contenido. Hasta pronto.